Listo. Buenas noches, bendiciones, saludos a los que nos ven por Facebook Live, nos ven por YouTube y a los que nos escuchan por Spotify. Somos Nación de Fe Heredia, Guararí. Nuestra primera vez transmitiendo en la página oficial de la iglesia. Se nos había complicado por la cantidad de seguidores. Transmitíamos desde el Facebook del perfil de mi hermano, amigo y pastor Isaac. Pero ya hoy podemos transmitir desde la página de la iglesia. Así que vamos a empezar a compartir, darle chance para que empiecen a compartir, para que nos ayuden a compartir en todas las redes sociales. Para que más gente se conecte. Aquí estamos. Buenas noches. Ayúdenos a comentar, a compartir. Aquí estamos. Dale, gracias, aquí estamos. Tardes, pero seguros. Son las 8:17. Hoy tuvimos de todo, la verdad. Desde los audífonos, extensiones, cargadores. La oposición. Hoy fue un día largo, también un día cansado. La verdad, todos estamos aquí. Acabo de llegar del trabajo, pero sabiendo que el Padre tenemos una asignación por cual cumplir, ¿verdad? Y saber que por una persona, siempre lo decimos, que por una persona que podamos evangelizar, que podamos tocar el corazón de él, ¿verdad? Para que pueda entrar al reino de los cielos, con eso nos basta, ¿no? Con eso nos recompensa el Padre. Leía un día de eso por las mañanas, ¿verdad? Ayer inclusive me gustaba ese versículo porque su palabra decía que el reino de los cielos no es pan, no es bebida, no es comida ni bebida, sino justicia, misericordia y paz del Señor, y paz en el Espíritu Santo. Me encanta porque tal vez miles de cosas podemos hacer, miles de cosas podemos estar haciendo, disfrutando, pero conocemos y hemos entendido el reino de los cielos, que cuál es el verdadero propósito, ¿verdad? No es la comida, no es la bebida, el vestido, ni todo lo que muchas veces pensamos. Tocaba mucho a mi corazón porque decía, mucha gente está lleno de muchas cosas materiales, disfrutando, ¿verdad? Tal vez de riquezas, pero tal vez la comida no le hace falta en su hogar, pero me daba a entender yo que muchas personas no tienen lo que muchas veces nosotros tenemos, aquellos que fuimos salvados, fuimos llenos por Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que, no voy a decir la verdad, que tal vez uno no desea estar bien claro financieramente, pero eso es algo nada más que viene uno a la vida para traer esa tranquilidad. Pero la paz que da Cristo, estando el dinero, no estando el dinero, el alimento, sabemos que tenemos un proveedor, tenemos un Padre, cual vela por los hijos, que nosotros somos sus hijos. Y quería dejar ese versículo de entrada, ¿verdad? De que muchas veces lo más importante en otro, y traía memoria, y Jesús por eso lo decía, ¿de qué sirve ganarnos el mundo si nuestra alma lo perdiéramos? Y daba a entender que ese mismo versículo iba relacionado con eso, de que el reino de los cielos no era bebida ni comida, sino todo aquello que era justicia, paz y misericordia. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Y estamos aquí nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de un servicio, a través de una transmisión, a través de lo que hacemos,
conseguimos esa paz, no solo para nosotros, sino para aquel que dispone su corazón. Muchos anhelan, hay gente hambrienta, gente sedienta allá afuera de que sus lágrimas caen porque están necesitando de una palabra. Tal vez se alejaron de nuestro Padre, se alejaron de Dios por X motivo y hay una gran necesidad. Y ese corazón clama por volver a conectarse, por volver a estar, ¿verdad?, en el lugar donde, ese altar donde un momento estuvo adorando al Padre. Así que hoy tenemos un tema muy lindo, ¿verdad? Lo que muchos han escuchado, el gran sermón, el sermón del monte. Este es un tema donde la verdad es que vino a cambiar totalmente todo panorama, vino a cambiarlo lo que muchos pensaban que era el corazón de Dios, ¿verdad? Y Jesús vino a mostrar que era realmente, cuál era la intención y el corazón del Padre. Entonces hoy estamos acá porque ya vamos a fluir. Mi hermano dijo que lo íbamos a hacer por parte y hoy vamos a estar en Mateo 5. Esta enseñanza es muy bonita, ¿verdad? Como toda cada enseñanza donde realmente hay mucho que escudriñar y es aquí donde los vuela la cabeza cada uno, porque aquí el Señor los manda, no a lo que nosotros como naturaleza, como personas nos han enseñado a hacer, el ojo por ojo, el diente por diente, no. Jesús aquí viene a cambiar totalmente, a mostrar el verdadero diseño, cuando en un momento él decía, Padre, gracias porque he escondido esto de los sabios y ha dado esto a entender a los pequeños del reino. Y es que muchos de los profetas y todos desearon escuchar lo que Jesús, todo el Nuevo Testamento declaró como el sermón y todas las bienaventuranzas, todas las parábolas. Y por eso estamos hoy, el día de hoy aquí, con una de esas, ¿verdad? Lo que es el sermón del monte, las bienaventuranzas. Así que los saludo, los bendecimos. Esperamos que puedan estar conectados con un corazón ahí atento, un corazón receptivo, una persona que no se distrae, ¿verdad? Porque la distracción, en la distracción es donde Satanás nos roba. Decía mi hermano ahorita hablando nosotros con todas las cosas que nos pasaban. Las pequeñas zorras son las que vienen a destruir el maizal, vienen a destruir el arado. Las pequeñas cosas son las que vienen muchas veces a robarnos la bendición del Padre. Esas pequeñas zorras cierran las puertas a esa palabra que el Padre ha declarado a nosotros, porque estamos distraídos. Hay que ponerle atención a cada cosa y esperamos que no te puedas salir de la transmisión, podamos estar ahí con ese corazón, ¿verdad? Porque si hay una demanda de parte tuya, creo que mi hermano te va a bendecir. Mi hermano te va a bendecir con algo sobrenatural, porque todo depende de la demanda, ¿verdad? De la necesidad. El Señor dice que no tiremos las perlas a los cerdos. No vamos, el Espíritu Santo no va a fluir donde aquello, ¿me entiende? Donde hay esa frialdad, donde hay esa sensibilidad, donde no hay ese corazón, ¿verdad? Él hace donde hay un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado. Así que voy a dejar a mi hermano para que nos hable del sermón y para que él empiece a fluir, ¿verdad? Gloria al Padre por este sábado 22 de noviembre del 2025, un día más de vida, un día de salud. Amén. Un día y una semana cansado, trabajado, pero aquí estamos cumpliendo con la asignación, porque para eso el Padre nos llamó. Una de las grandes perlas que Jesús, el Mesías, nuestro Señor y Salvador, nos entregó a sus discípulos y nos entregó a nosotros, es que estamos para servir. Él vino para servir y no para ser servido. Cuando él lavaba los pies de sus discípulos se oponían a eso, que le decían, ¿cómo tú, que eres el Mesías, vas a lavar nuestros pies? Pero él les tiró una perla y quebrantó una vaca sagrada. Amén. Y les dijo, es que yo he venido a servir y no a ser servido. Amén. Y muchas veces queremos que nos sirvan, queremos recibir, pero la mayor bendición y la mayor potencia o ese momento donde el Padre nos va a dar esas fuerzas es cuando le servimos. Así es, porque aleluya. Para eso fuimos formados para servirlo. Hay un dicho que dice, lo escuché un día en mi trabajo y me llamó mucho la atención, que dice que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y me quedó ahí recalcado, y tal vez no sea un versículo bíblico, es una frase que se usa mucho tal vez en el ámbito laboral, pero yo dije, wow, qué tremendo.
porque si lo llevamos a la escritura, fue cuando Jesús dijo, ustedes y yo hemos venido a servir y no a ser servidos, ¿verdad? Y aquí estamos cumpliendo con la asignación, con mucha oposición, pero aquí estamos, el Padre es bueno. Vamos a estar hablando sobre el Sermón del Monte, haciéndolo en varias series, porque en el Sermón del Monte Jesús el Mesías habló sobre varios temas, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre las bienaventuranzas, que fue su primera plenaria, su primera prédica que él predicó. A partir de ese sermón fue cuando empezó a haber una revolución. Fue cuando la mentalidad de los discípulos y la mentalidad de la multitud empezó a cambiar, porque ahí Jesús empezó a tirar perlas, empezó a matar vacas sagradas, empezó a tirar códigos, y ahí fue cuando la religión y la tradición pegó el brinco y empezó a traer oposición, porque Jesús se nombraba el Hijo, llamaba a Dios Padre, y aún así decía, he venido a servir y no a que me sirvan. O sea, tal vez se ve contradictorio, pero es que ese es el reino. Jesús dijo, el que quiera ser grande se tiene que hacer pequeño entre ustedes. Es lo que no hemos comprendido, lo que no hemos entendido. Que tú y yo, como iglesia, como hijos, estamos para servir. Vivimos para servirle y servimos para vivir. Para eso fuimos formados como iglesia, como hijos, para servirle, para amarlo y para seguirlo. Vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Del 1 al 13 es. Al 13, no, al 12. Al 12. Al 12. No sale diferente. Lo voy a leer seguido y después vamos a ir tocando uno por uno lo que el Espíritu Santo nos vaya ministrando, ¿verdad? Al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Padre. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos del Padre. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Amén. Otra versión dice, benditos sois. El sinónimo de bienaventurados puede ser bendito, pero esta versión dice, bienaventurados. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Si lo vemos en el ámbito secular o en el ámbito social, el concepto de pobreza es que hay una necesidad de alimento, hay una necesidad de dinero, y por eso Jesús compara, bienaventurados los pobres en espíritu, porque cuando tú y yo, no es que tal vez, eso no se refiere a que tal vez tú y yo tengamos poca oración, poco ayuno, poca comunión con el Padre, eso se refiere a que cuando Él dice los bienaventurados los pobres, es porque ese concepto de pobreza es que significa que hay una necesidad. Y si Él dice bienaventurados los pobres en espíritu, es porque en ti y en mí hay una necesidad por Él. Una necesidad que no puede parar, una necesidad que tiene que ser diaria, una necesidad que siempre tiene que estar en todo momento y en todo lugar. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú y yo como hijos, como iglesia, reconocemos diariamente que lo necesitamos todos los días y que cada día lo necesitamos más, es ahí cuando el reino se manifiesta en nuestras vidas. Así es. Porque somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia del Padre, siempre reconociendo que es por el Padre y para el Padre. Porque así como el concepto de pobreza significa que hay una necesidad de algo, cuando decimos que somos pobres en espíritu, estamos reconociendo que hay una necesidad por el Espíritu Santo. Así como Moisés le decía,
Si tu presencia no va conmigo, no me saques del campamento. Si tu presencia no está con nosotros, no nos hagas predicar. Una de las cosas que yo siempre digo al Padre en intimidad es: Padre, si tu presencia, si tu espíritu no está conmigo, no me hagas predicar, no me hagas evangelizar, no me hagas servir, porque eso lo hace cualquiera, porque con dones y talentos lo hace cualquiera. Pero si tu presencia no va conmigo, Padre, no me saques, así como Moisés le decía. Esa necesidad tiene que ser diaria, tiene que ser constante, reconociendo que eso no es del que quiere ni el que corre, sino es del que Él tiene misericordia. Y lo ha tenido contigo y conmigo. Esa necesidad tiene que ser diaria, tiene que ser siempre. Esa hambre, esa sed por su presencia. Así como el salmista clamaba y decía: así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. No sé si han escuchado, han visto el sonido de un ciervo. Es un gemido, porque su cuerpo, su biología necesita agua. Y el salmista compara esa necesidad, esa pobreza de espíritu, dice: así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Y Jesús dice, y empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que necesitamos de su presencia, los que reconocemos que separados de Él nada somos, los que comprendemos que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada somos y nada podemos. Lo decía, ¿por qué? Porque en ese tiempo los religiosos, los de la tradición, los fariseos, los escribas, se creían santos, se creían benditos, se creían superiores a las personas, se creían intocables, inalcanzables, solo porque cumplían rituales, porque cumplían tradiciones, porque ellos se sentían dignos por sus obras. Pero la Escritura nos enseña que eso no es por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Pastor Isaac. Así es, amén. Sabemos, ¿verdad? Y vemos desde que en parte de uno siempre tiene que haber una necesidad, como decía mi hermano. Y creo que uno de esos versículos ese versículo prácticamente me identifico mucho yo con él, porque siempre que estoy en mi trabajo, estoy en la iglesia o estoy en mi casa, puedo sentir yo esa necesidad. ¿Sabe algo? Tal vez el Señor nos da y nos da y nos da, y uno dice: quiero más, deseo más, y no se cansa uno no se sacia. Y me encanta porque Él termina porque de ellos es el reino de los cielos. Predicaba ayer a dos jóvenes, ayer hablando, ¿verdad? Y le decía yo a ellos de que cuando se supiera que uno deja todo por Él, hace todo por Él, que realmente uno no entiende ese versículo donde dice: no hagas nada para el hombre, sino hacerlo todo para Él, porque Él es el que recompensa. Y me encanta esto porque cuando Jesucristo vino, nunca vino aparte de darnos salvación y todo eso, lo que Él quería es enorgullecer al Padre. Que hubiera uno, ¿me entiende? Como un hombre en carne que pudiera enorgullecerlo, que pudiera exaltar lo que Él es en su deidad y en su trono. Y me encanta porque cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan, lo que el Señor le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo en Él contentamiento. El Padre se sentía orgulloso, ¿me entiende? Y ver eso es la necesidad, yo decir, yo de ser pobre en espíritu. Cuando yo lo escucho, cuando yo clamo, yo le digo: Señor, eso es lo que yo quiero, que tú te sientas orgulloso, que tú te puedas sentir orgulloso de uno, de que caminar para ti, no para el hombre, ni lo que dirá el hombre. He comprendido ya y he sanado mi corazón a través de las parábolas, de las enseñanzas, de lo que muchas veces nuestros padres nos predican. Y todo lo que habla Jesús, ¿verdad? Porque cuando todo lo Jesús aquí habla en el sermón, viene a cambiarnos, como decía mi hermano, Él vino a soltar todas esas perlas, a matar todo aquel pensamiento que muchas veces nos habían enseñado de un momento antes, desde antes. Y si usted ve toda la enseñanza que mi hermano leyó, solo habla de misericordia, habla de justicia, habla de justicia, habla de misericordia, habla de pacificadores. Hablamos que el Señor, cuando Él vino, no vino a juzgar, no vino a condenar, y vino a mostrar el corazón del Señor. Cuando Jesús hablaba, era el mismo Padre hablando. Por eso, cuando Felipe le decía: ¿y cuándo conoceremos al Padre? Él decía: Felipe, tanto tiempo yo he estado con usted. Era el mismo Padre hablando.
siempre con Jesús. Y es lo mismo que va a hacer el Padre contigo. Yo te miro a ti, tú me miras a mí, es el Padre hablándote a tu vida. ¿Y qué es lo que vino a mostrar el Señor? ¿Qué es lo que vino a mostrar? Que Él era bondad, que Él es paz, que Él es misericordia, que Él es justicia. Por eso muchos no entendieron, muchos no les gustó ese mensaje. ¿Por qué? Porque estaban, ¿qué es lo como somos nosotros, el ser humano? Inclusive, ¿verdad? Si nosotros naciéramos y diéramos a luz como hombre, diéramos a luz el pecado. Pero Jesús vino a mostrarnos algo diferente, que nosotros no teníamos que ser como muchas veces nos enseñaron, el ojo por ojo, diente por diente, o tomar la justicia en nuestras manos. Cuando hablamos muchas veces de aquí que habla de la justicia, de pacificadores, de misericordiosos, hablamos de que tenemos que orar muchas veces por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos maldicen. Y tú podrás decir, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? Aquel que me está golpeando, que me está bofeteando, aquel que está vituperando, aquel que está hablando mal de mí todo el tiempo. Es que ahí donde se muestra la identidad, ahí donde se muestra el fruto del Espíritu, ahí donde se muestra que tú eres el Padre en ti. ¿Por qué? Porque a la hora tú estás mostrando que realmente tú pareces a Jesucristo, que tú lo estás imitando a Él. ¿Cómo? No tomando la justicia en tus manos, sino diciéndole, Señor, ten misericordia, como Jesús decía en la cruz del Calvario, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Yo me he dado cuenta que una persona con revelación, una persona con mucho conocimiento, una persona con mucha intimidad, yo le voy a decir algo, ¿quién va a querer ir a crucificarlo? ¿Quién va a querer estar maltratando al hermano? ¿Quién va a querer estar juzgando al hermano? He vivido yo por experiencia propia, ¿verdad? Lo hablo. Y tal vez me avergüenzo decir esto, pero he podido darme cuenta yo la murmuración, cómo trae maldiciones a nuestras vidas. La murmuración, el hablar, el no entender y cuestionar, cómo las puertas se cierran, porque realmente creemos que nosotros las sabemos, ¿verdad? Porque muchas cosas, paradigmas, doctrinas se nos han metido desde los tiempos de antes y creemos que las cosas se mueven así, 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 así. Y era lo mismo cuando Jesús vino y enseñó con esto, con estas enseñanzas. Nadie lo podía entender. ¿Por qué? Porque estaban ellos con una doctrina embotados, como muchas veces decimos aquí. Estaban ellos en su mente, habían claudicado y ellos decían que así era y así era. Jesús decía que era verde, pero ellos decían no, es que es amarillo. Y ahí se quedaron. Pero me encanta que Jesús decía, todo aquel que quiera entender mi reino tiene que volver a nacer de nuevo. Así es. Todo aquel que quiere entender mi reino tiene que entender que hay que ser pobre en espíritu. Tiene que entender que hay que llorar. Hay que llorar por los que están allá oprimidos, por aquellos que están atados por el diablo. Hay que llorar hay que pedir justicia. Pero ¿cuál es justicia? Por aquel enemigo que Satanás está arrebatando a los jóvenes, a cada persona. Hay que ser misericordioso muchas veces con nuestros padres, con nuestros hermanos, porque muchas veces son los que nos golpean, los que nos lastiman, lo que muchas veces, como las escrituras dice, Satanás usará para nosotros hacernos trompezar, hacernos caer. Pero yo le voy a decir algo, es ahí donde nosotros tenemos que ser fuertes, es ahí donde nosotros tenemos que ser valientes y entender que solo nosotros, siendo ese bienaventurado, siendo ese manso que heredará la tierra. ¿Sabe por qué los mansos heredarán la tierra? ¿Y sabe por qué el manso tarda su vida? Porque yo le voy a decir algo, el manso aplaca la ira. Porque para pelear muchas veces se necesitan, ¿qué dice? Se necesitan dos personas. Pero el manso, ¿qué hace? El manso sabe algo, calla. El manso, ¿qué hace? El manso sabe algo, tiene paciencia. Tiene paciencia. Yo le voy a decir algo, muchas veces lo pasan cosas en nuestra vida por la falta de la paciencia de los hermanos. Y nosotros, ¿cuánta gente no se ha metido, está presa por un arranque de ira, por una tontera en un momento? Pero dice que el manso heredará la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el manso, ese trae paz donde está la discordia. El manso trae solución donde está, ¿me entiendes? Donde está el problema. Donde muchos se están ahogando en un vaso de agua, el manso a eso llega. ¿Sabe algo? Y ahí es ahí donde dice, ahora entiendo y entendemos por qué dice que el manso heredará la tierra. Y es que el manso sabe algo. Esas personas mansas, cualquier lugar lo quieren tener. ¿Sabe por qué? Porque carga sabiduría, porque carga palabra, pero por lo más importante también carga ese fruto del Espíritu. Así que yo te voy a decir algo. Esta bienaventuranza, yo le voy a decir algo, es profunda. Por eso muchos hablan y muchos dicen, no la entienden. Esto dice lo que vino a traer una revolución.
porque muchos decían, ¿cómo? Aquellos que tal vez muchos decían en el pueblo romano antes, ¿verdad? O viceversa, lo que nosotros tenemos aquí en nuestro barrio, aquel que nos está humillando, nosotros tenemos que atacarlo, usar cualquier cosa para herirlo. Pero Jesucristo, Él nos manda a decir, cállense, déjenme la justicia a mí. Porque leía yo en un momento, ¿verdad? Cuando Jacob estaba, le trabajaba a su suegro en un momento, y el suegro lo explotó por más de 14 años por su esposa y 7 años por el ganado, ¿verdad? Que cuidaba. 6 años o 7, si no me equivoco. Y dice que ese hombre abusó de Jacob todo el tiempo, abusó de su mansedumbre, abusó, ¿me entiende?, de las virtudes que él tenía. Pero dice que más adelante, yo leyendo, ¿verdad?, en un momento, un ángel dice que se le aparece a Jacob y dice que en el momento le dice, el Señor ha visto todo lo que te ha acontecido. Y el Señor va a traer justicia el día de hoy. Yo te voy a decir en esa hora, no sé cuánto tiempo se han burlado de ti. Yo no sé cuánto tiempo se han aprovechado de ti. Tal vez tú dices, realmente yo creo que el Señor me ha abandonado, pero yo déjame decirte que cada cosa que pasa en nuestra vida, cada cosa que pasa en nuestra vida, el Señor la ve. Dice que Jacob en ese momento, dice que cuando el ángel le habló, dice, yo he visto cada cosa que está pasando en tu vida. Dice el Señor, yo voy a restituir todo aquello, lo que el hombre ha hecho, lo que tu suegro te ha hecho en tu vida. Dice que Jacob salió, ¿sabe algo? Salió con sobreabundante ganado. Dice que la palabra habla de siervos, con esposas, con muchos hijos. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con eso? Que muchas veces nosotros estamos pidiendo y esperando ya la justicia de Dios. Pero yo le voy a decir algo, la justicia de Dios llega en el tiempo indicado y en el momento perfecto. No la que tú estabas pensando. Yo no miré que la justicia de Dios fue que vino a tratar, a golpear al suegro, a masacrarlo, el Señor, y vino y lo va a poner a una enfermedad. No. ¿Sabe algo? Dice que le dio de sobreabundancia a Jacob. Y sabe algo, y más bien al Señor se le apareció a él. Dice, ¿qué le dijo a él, a Jacob? Ora por él, bendícelo. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, bendecirlo. Porque algo que yo he entendido, como dice su palabra, que mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos. Y que aquello que nos están oprimiendo es para sacar la esencia de lo que el Padre está en nosotros. Porque si lo que tú estás viviendo, que ha sido doloroso, es para mostrarte la necesidad, como decía mi hermano, en ser pobre de espíritu, de darte cuenta de que sin Él no somos nada. Que solamente con Cristo podemos vencer. Yo le voy a decir algo, Jacob pudo haber pasado 21 años, 22 años, pero yo le voy a decir algo, él nunca dejó de creer en el Padre. Él nunca dejó de creer en Él. ¿Sabe algo? Él decía, mi sueño lo perdía en el día por el calor y en la noche lo perdía el sueño por el frío. Pero aún así, yo le voy a decir algo, en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa aflicción que él vivía, en medio de ese desierto, el Señor estaba con él. Y yo te voy a decir algo, viene un tiempo para mí como para mi hermano, para cada uno que me esté escuchando, viene un tiempo de glorificación, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de restauración, viene un tiempo de nueva cosecha. ¿Sabe algo? Has sembrado con lágrimas, pero dice que con regocijo vas a cosechar. Así que dejo a mi hermano para que siga fluyendo. Dice una nota que tengo aquí, las bienaventuranzas son un conjunto de enseñanzas de Jesús que se encuentran en el Sermón del Monte y que presentan un camino hacia la felicidad y la vida cristiana. La palabra bienaventurado significa dichoso o 3 veces feliz y describe a aquellos que viven según los valores del reino de los cielos, los cuales a menudo son opuestos a los del mundo. Esas declaraciones que incluyen a los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y los que buscan la justicia, la misericordia y la paz, se considera la carta de identidad del cristiano y una guía para acercarse al Padre. Dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. Implica el arrepentimiento por los pecados y la tristeza por las injusticias, lo que lleva al consuelo divino. El salmista David le decía al Padre en el Salmo 51, le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. A pesar de que a David se le contaron muchos pecados, pero el Padre se expresa
tremendamente, sorprendentemente, se expresa hacia él diciendo, Él es conforme a mi corazón. Amén. Y él diariamente, cuando se equivocaba, cuando fallaba, cuando pecaba, cuando caía, diariamente iba a la presencia del Padre. Y no se levantaba ahí y según las leyes antiguas, él se vestía de ceniza y de luto, rasgaba sus vestiduras y se inclinaba pecho tierra, acostado. Y ahí se quedaba hasta que él palpara o sintiera el perdón del Padre. Porque así se hacía en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y la Escritura nos enseña que el salmista David se postraba, rasgaba sus vestiduras, se vestía de luto, de ceniza y se postraba. Y fue ahí cuando escribió el Salmo 51, después que el profeta Natán vino y lo exhortó cuando él pecó, adulteró con Betsabé. Y muchos pecados le fueron contados, pero era conforme al corazón del Padre, dice la Escritura. Y cuando él pecaba, cuando él fallaba, venía y se inclinaba, porque muchas veces podemos malinterpretar, porque arrepentimiento es una cosa y remordimiento es otra cosa, son dos cosas diferentes. Tú y yo como hijos, como iglesia, podemos venir y llorar y sentir remordimiento, pero tal vez vamos a volver a lo mismo, tal vez vamos a volver al mismo círculo vicioso, tal vamos a volver a caer a lo mismo, tal vamos a volver al mismo hueco, porque al final somos seres humanos y que de poder podemos seguir en eso, porque tal vez nos ha pasado, estamos así o en algún momento vamos a estar así, porque el que esté firme mire que no caiga, dice la Escritura. Así es, aleluya. Pero el llorar no es arrepentimiento. Yo puedo llorar, sí, pero el llorar significa arrepentimiento. Significa que yo diariamente le digo al Señor, Señor, trae un cambio de mente, porque arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. La tradición y la religión ha malinterpretado la palabra arrepentimiento para condenar y para matar propósitos desde plataformas y desde tarimas y decir, y arrepiéntete, hijo del diablo, y arrepiéntete, vas a ir al infierno y todo. Jesús no predicaba sobre eso. Cuando Jesús decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado, decía, cambien su manera de pensar, cambien su mentalidad, porque el reino se ha acercado. Y cuando algo se acerca es porque ya está ahí. Él no dijo, y el reino ha venido, él dijo, el reino se ha acercado. Si se acercó es porque siempre estuvo ahí. Porque cuando algo se acerca a ti es porque está cerca tuyo, se ha acercado. O sea, eso quiere decir que el reino siempre estuvo ahí cuando Jesús lo manifestó. Pero él dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. Los que lloran, ¿por qué? Cuando lloramos, porque lloramos en su presencia, lloramos en la intimidad, lloramos en los secretos, porque sabemos que somos débiles, porque sabemos que tenemos fallos y que tenemos errores y que tenemos debilidades y que tenemos tentaciones. Pero ahí se cumple la Escritura que dice, básate en mi gracia, porque su poder se perfecciona en tus debilidades y en mis debilidades. El apóstol Pablo, que era un tremendo hombre, un crack, era un monstruo, que fue el que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, que aún fue uno de los últimos apóstoles mesiánicos de ese tiempo, y tuvo varias confrontaciones con los apóstoles, que tal vez la Escritura no lo narra muy bien, pero yo me imagino que cuando él se recién convirtió, tuvo sus luchas con los apóstoles, ¿verdad? Porque él venía a perseguir a los cristianos, de prestarse para matar a los cristianos, y a pesar de que recibió esas perlas, recibió esos códigos y él seguía predicando en la cárcel. En la segunda carta a Corintios, él tiene una conversación con el Padre y la Escritura habla sobre un aguijón. Y él le dice, tal vez le decía llorando, porque el llorar es una emoción, un sentimiento, es parte de ese dolor, porque cuando tú y yo lloramos es por felicidad, es por alegría, es por dolor, es por tristeza. Es algo que biológicamente nuestro cuerpo tenemos que llorar. De una u otra manera, tú y yo tenemos que llorar en algún momento, por felicidad, por agradecimiento, por tristeza. Me da gracia la vez pasada porque recibimos una noticia, un milagro que el Padre nos dio, que le dio la libertad a mi hermana, que estaba presa a su libertad por un error que ella cometió en su pasado. Y me da gracia porque mis hijos me decían, mi sobrino creo que era el que me decía que nunca me había visto llorar. Y yo lloraba como un niño, lloraba y lloraba y lloraba por ese agradecimiento al Padre.
Porque los que lloramos podemos llorar por agradecimiento, por esa necesidad, pero ese lloro tiene que ser porque sabemos que Él ha sido demasiado bueno con nosotros, aún sin merecerlo. Podemos llorar reconociendo que lo necesitamos. Podemos llorar porque es válido llorar. Dice, por bienaventurados los que lloran, o sea, es válido llorar. Es válido que tú y yo lloremos. Vamos a llorar de agradecimiento al Padre. Vamos a llorar de tristeza porque tal vez vamos a pasar circunstancias, situaciones, condiciones o necesidades que tal vez no vamos a querer confrontar. Pero es ahí donde Él se va a manifestar. Es ahí donde Él va a exhibir su gloria. Porque le dijo a Marta, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria? Porque dice que desde el principio, cuando no había nada, su espíritu se movía en la faz, en la oscuridad su espíritu se movía y de la nada Él hizo el mundo, Él hizo la creación. Porque ahí cuando lloramos, cuando no vemos nada, cuando lloramos de tristeza, cuando lloramos, cuando no sentimos, cuando no vemos, es ahí donde el Padre se va a empezar a manifestar. Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Por eso Jesús dijo, todo aquel que esté cargado, agobiado, venga a mí y yo lo haré descansar. Amén, amén. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino solo como Jesús, el Mesías, nuestro Salvador y nuestro Señor la da. Porque el mundo, la sociedad y el sistema nos puede dar una paz pasajera, 2 palmaditas y vayas a dormir. El mundo, la sociedad y el sistema nos puede dar una paz con psicología, con psiquiatría, con pastillas, con medicinas, que todo eso es parte de, pero tú y yo no podemos depender de eso. Tú y yo como hijos, como iglesia, no podemos depender de eso para poder dormir bien. No podemos depender de eso para poder estar bien. Tú y yo dependemos primeramente del Espíritu Santo. Dice que Jesús dijo, me voy, pero dejo uno que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Que la Escritura dice que es nuestro consolador. Es nuestro amigo. Es ese que va a estar con nosotros. Sí es válido llorar. Así es. Amén. Vamos a llorar. Pero nos vamos a secar esas lágrimas y vamos a seguir adelante porque dice que vamos a ser consolados. El Padre va a estar con nosotros. El Padre ha prometido estar con nosotros a pesar de las lágrimas. A pesar de que vamos a llorar. Aún el mismo Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo, lloró una noche antes de ser crucificado. Dice que su sudor, sus gotas de lágrimas eran como gotas de sangre gruesas, porque Él sabía lo que iba. Él no comprendía, no entendía. Pero Él decía al Padre que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que ya sabes, es válido llorar, pero lloremos en la presencia del Padre. No lloremos por llorar, que nuestra vida no viva de remordimientos, sino de arrepentimientos. Y el arrepentimiento es diario. El arrepentimiento es diariamente, porque diariamente hay cosas en nuestra vida que tienen que ser transformadas, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser removidas. Decía el profeta que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y esa vasija tiene que ser formada y cada vez él la tiene que quebrar, la tiene que quebrantar, la tiene que, todas las veces que sea necesario, porque somos el barro y Él es el alfarero. Y es ahí cuando vamos a llorar, en la formación, en el desierto, es ahí cuando vamos a llorar. Pero ojo, porque dice, sí, bienaventurados los que lloran, sí, van a llorar, pero ellos serán consolados. Amén, así es. Voy a tomar un minuto, ¿verdad?, para saludar a los que están conectados. Dice que Rachel Eduarte nos está viendo, dice que Lisette Gómez, que creo que es la apóstol Lisette, desde la zona sur. Bendiciones. Amy es la pastora ahí, apóstol Amy. Y dice que Mayela Jiménez, dice aquí nuestra vecina, nos está viendo. Gracias, pastores, Dios me los bendiga. Igual, bendiciones, Mayela, por su comentario, ¿verdad?, por la gente que nos está viendo ahí. Para nosotros es un placer, es una honra, ¿verdad?, que se tomen ese minuto para escucharnos y recibir, ¿verdad?, esa palabra del cual el Señor también nos habla en nuestros corazones. Mi hermano hablaba del llorar, ¿verdad? Muchas veces tocaba el otro día yo, el llorar, en el mundo no es lo mismo llorarle a Cristo. Así es. El llorar muchas veces por despecho de una pareja o por el despecho o por un trabajo que perdimos, o porque una persona o porque nuestra pareja fue infiel con nosotros, una deslealtad. Yo le decía algo, lloramos, pero no hay nadie quien nos pueda saciar. Así es. Cuando habla Jesús dice que benditos los que lloran porque ellos serán consolados.
Él está hablando de aquellos que están caminando con Él, ¿verdad? De aquellos que están sufriendo, que están viviendo, están siendo vituperiados, o los que están en las aflicciones, porque algo tenemos que entender nosotros. Que estamos en esta carne y mientras estamos en este mundo, y en este mundo tendremos aflicciones. ¿Cómo así? Que el Señor dijo, las van a tener, pero yo nunca los voy a dejar. ¿Sabe por qué dijo Él? No dijo que nos va a librar de las aflicciones, sino dijo que Él va a estar en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque como ser humano los vamos a enfermar, nuestros hijos se van a enfermar, van a cometer errores, nos van a doler, ¿me entiendes? Nuestro esposo en algún momento tendrá que irse, o viceversa, nuestra esposa. En algún momento vamos a perder algo, un trabajo, algo que nos dolía, entonces vamos a sufrir en ese momento. Pero dice el Señor, yo los voy a consolar. La gran diferencia de nosotros, que en el mundo nadie nos consuela. En el mundo nosotros los queremos echar a morir, mientras que con Cristo no, con el Padre no. El Padre nos llama a decir, yo estoy pendiente de ti, yo voy a sanar. Yo voy a curar ese dolor. Yo voy a calmar ese dolor. Y no es lo más lindo, que tal vez yo he hecho cada torta en mi vida, que he pasado, cada error que he cometido. Yo le voy a decir algo, el Padre ha estado consolándome. Así es. En cada sufrimiento que he tenido, cada aflicción, el Padre ahí me ha consolado. Y yo le voy a decir algo, no es lo mismo llevar la carga uno solo, que el Padre la carga, que la lleve por nosotros. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, como decía mi hermano Tucama. ¿Por qué? Porque cuando Él habla, dice, esa carga va a ser ligera. Ese yugo ya no va a ser lo mismo, porque tú no puedes. Y eso lo enseñó el Padre desde Génesis, que nosotros solo nunca vamos a poder. Siempre vamos a necesitarlo a Él, y vamos a necesitar de nuestros hermanos. Vamos a necesitar de los que están alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para ser saciados. Pedro, yo nunca miré así a Pablo caminando solo. Yo siempre lo miré con Silas, lo miré con Apolo, lo miré con Timoteo. ¿Por qué? Porque en cada uno, entre ellos, en cada aflicción se consolaba. Me recuerdo y me trae a memoria ahorita el Espíritu Santo cuando un momento Timoteo estaba apagado y le decía, viva el fuego. ¿Qué hacía Pablo? Lo consoló, nunca le dijo, estás haciendo esto, que tú eres joven, que allá, tú eres esto. No, él le dijo, aviva el fuego que hay dentro de ti. Que no tengas en poco tu juventud. Y no me mires a mí todavía, si has visto que es muy poco lo que yo he sufrido, no me mires a mí. Pablo decía, mira a Jesucristo lo que pasó en la cruz del Calvario, para motivarlo. Él le decía, lo que estamos viviendo, lo que tú estás pasando, tal vez la vergüenza, la aflicción que tú estás viviendo no se compara lo que Jesús pasó en la cruz. Entonces muchas veces Pablo lo consolaba con palabras de ánimo, de fortaleza. Y algo que yo he entendido, que cuando el Padre dice, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, eso me llena a mí. Y entiendo yo que el Padre decía, pero si esta persona todo el tiempo habla de mal de mí. Antes no lo entendía, yo decía, ¿cómo el Padre le va a hablar, le va a decir palabras bonitas a esta que todo el tiempo se levanta contra mí? Porque yo miré que el Padre, y entendí yo algo que yo tenía que entender también, que más que no mirar sus defectos, mirara sus virtudes. Porque que mirara que era una vasija que estaba en construcción, pero que el verdadero diseño no era ese. El verdadero, por eso cuando Job en un momento le decía a Satanás, ¿verdad? Cuando hablaba y que se presentó delante de él, decía, ¿no han visto a mi hijo Job, que es perfecto? Porque Job, él no hablaba al Señor desde ahorita, no, él hablaba desde antes de la fundación del mundo. Porque si usted no lo sabe y usted tal vez no lo ha entendido, nosotros fuimos mandados, ya estuvimos con el Padre en un momento y fuimos mandados a esta tierra con una asignación, con un propósito. Cada hombre, por eso dijo David, mi embrión vieron tus ojos, pero antes que yo te conociera, ya todas las cosas estaban escritas en el libro de la vida. Entonces dice que cuando Jesús dijo, ¿quién irá a salvar el mundo? Decía, yo voy, yo soy. Ya Jesús estaba allá arriba. Dice que ese que hablaban, que el ángel de Jehová era el mismo Jesucristo. Entonces, eran lo mismo, como Jesús, éramos lo mismo que nosotros. Ya estuvimos con el Padre y el Padre nos mandó acá con un propósito. Entonces, déjame decirte algo, que si te has apartado, que si tú te has alejado, yo te voy a decir algo, tú ya fuiste enviado de parte del Padre del cielo. Tú tienes que volver a retomar, te damos esa palabra de aliento, te consolamos para que vuelvas a tomar tu camino. ¿Por qué? Porque hay un propósito por poder cumplir en ese lugar. Hay un propósito por el cual el Padre te ha diseñado y te mandó a esta tierra para cumplirlo. Yo te voy a decir algo, y no es allá afuera. Por eso muchas veces tú preguntas, muchas veces tú te dices, qué raro que algo me hace falta, qué raro que yo he conseguido muchas cosas y algo que yo he entendido, que su palabra dice, instruye al niño desde pequeño para que cuando sea grande no se pierda. Muchos jóvenes fueron diseñados por el Padre, pero mucha gente nunca lo fueron instruidos. Entonces Satanás
El diablo o Satán, como usted lo conozca, lo tuvo que instruir en muchas cosas. Tal vez ese joven esté en la droga, pero a través de la instrucción que no fue la indicada. Por eso dice el Padre, instruyámosle, hablemosle de día, de noche, cada vez que nos levantemos, nos acostemos, todo el tiempo hablemos. Por eso cuando dice que cada generación pasaba, desde el pueblo de Egipto decía, hablen a la generación que viene, lo nuevo. Lo que yo, de adonde yo lo saqué, de las maravillas que yo hice, de cómo yo lo saqué con mi brazo fuerte de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas, cuando tú impartes, cuando tú traes a memoria cada cosa, y tú traes y tú impartes a tus hijos, yo te voy a decir algo, será muy difícil que ellos al final, de algún momento, ellos van a tener que volver a retomar el camino, porque saben y comprenderán que fuera de Cristo nada somos. Sí. Pero algo que sigue adelante, hablando la parábola, dejando un punto aparte ya eso, decía que benditos los que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos mirarán a Dios. Me encanta esto porque aquellos de limpio corazón son aquellas personas íntegras. Si no me equivoco, en el Salmo 7, o si no en el Salmo 7 decía, ¿quién entrarán al monte de Sión? O ¿quién entrarán al templo santo? ¿Quiénes mirarán a Dios? Aquellos que son, dice, corazón íntegro y caminan en la verdad. Ese es el camino, ese es el mismo versículo con decía ahorita los de limpio corazón. Y seguía diciendo, aquellos que honran, los que siguen al Padre. Aquellos que no, dice, no se aprovechan, que no prestan y siendo usurero o a recibir según un beneficio, aquellos que no hablan de mal de un amigo, aquellos que no andan trayendo chismes, ni trayendo calumnia, ni vituperios. Entonces, esos son los de limpio corazón, aquellos que buscan la paz, aquellos que buscan la integridad, aquellos que buscan mantener un corazón sano delante del Señor, fuera de la envidia, aquellos que no andan murmurando, ni hablando, ni mirando en los errores de los demás, sino que dice, Señor, sé tú tomando el control, Señor, orando por ellos, más bien, llevando esa queja, o mirando ese defecto de que yo tal vez debe mi hermano, llevándolo a la intimidad, Señor, sé tú, toma el control de eso. Entonces ahí donde yo me di cuenta que quiénes son los que entrarán a esa presencia, quiénes entrarán al templo santo, decía el Salmo. Y es que yo me doy cuenta que dice, él dice, aquellos de corazón íntegro, aquellos que caminan en la verdad, aquellos que dicen, aquellos que son una carta leída ante el Padre y ante el mundo, porque muchos podemos ser una cajita de sorpresa, aquí delante en el Facebook o delante en la vida en la iglesia somos una cosa, pero allá afuera somos otra. Y el Padre nunca nos mandó a eso, el Padre nos manda que nosotros seamos tanto íntegros, tanto verdaderos, tanto en la casa, en nuestro trabajo, allá afuera. Porque muchas veces decimos, es que aquí me están viendo, pero allá, ¿de qué sirve que a mí me vea el hombre? Si a mí no me interesa, decía yo en un momento atrás, que me vea el hombre. Yo no hago las cosas para el hombre, yo las hago delante, yo las hago para Dios. Entonces cuando Él dice, ellos mirarán a Dios. Entonces son ese tipo de personas que todo el tiempo, que siéntete dichoso, con esto te voy a decir, que si el Padre cometes un error tú, o hace cualquier cosa y el Padre te exhorta, o el Padre te toma, o el Padre te habla por ese error que tú cometiste, déjame decirte que tú eres de eso del corazón limpio. Porque me está diciendo a mí que el Padre está cerca de ti todo el tiempo, que tú has caminado y que los errores no siempre van a pasar. Pero aquellos que muchas veces cometen y que nunca se les habla, nunca se les exhorta, o nunca el Señor habla, y yo le voy a decir algo, de hace tiempo que el Espíritu Santo se apartó. Porque te voy a decir algo, el Espíritu Santo no va a la par del pecado. Entonces, yo te voy a decir algo, mantengamos esa integridad, seamos esa carta leída para los de afuera, pero también en nuestra casa, en nuestro trabajo. Porque yo te voy a decir algo, no es el hombre que nos ve al final ni que nos va a recompensar, sino es Cristo que está en los cielos. Muchas veces decían, y muchas veces cuando se presentaron adelante dijeron, Señor, pero si en tu nombre, ese versículo todos lo conocen porque muchos lo predican. Si eché fuera demonios, hice sané los enfermos en tu nombre. Decía el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad que ni los conozco. Estamos hablando que el Señor de hace tiempo no estaba con ellos. Decía en un momento Pablo o Pedro decía, ellos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Entonces hay mucha gente que va a predicar la palabra, mucha gente que va a hablar, va a ir a sanidad, salieron del Padre, pero no eran del Padre. Porque aprendieron todo eso, pero comenzaron a hacer las cosas para otras cosas. O comenzaron a hacer como un momento, Simón dice, quiero bautizarme. Hay un Simón en la Biblia, Simón el mago, que dice, quiero bautizarme para sacar un beneficio de eso. Quiero recibir los dones, los poderes del Espíritu Santo, decía él, para aprovecharse de la gente. Hay mucha gente que tiene eso, que salieron de ahí, se aprovecharon, se bautizaron, recibieron dones, pero con un beneficio. Nada más para aprovecharse de la gente.
Veo mucha gente herida en Facebook, en las plataformas, por muy hombre que sea usado, por muy hombre que sea de Dios, siempre tirándole, este es uno de los ladrones, esto de los que roban. Pues déjame decirte que hay verdaderos. No que no juzguemos, no ataquemos, porque hay gente verdadera, hay gente legal. No significa que porque el agua esté mal, la fuente esté mal, no. Esa agua se dañó, ¿por qué? Porque se estancó, se posó, no hubo una salida, no hubo una renovación, no hubo nada. No. Entonces esa agua no se está dañada, está podrida, pero no significa que la fuente no está fluyendo igual. La fuente es Jesucristo. Así que en este tiempo llevamos casi 50 minutos. Yo te digo, yo camina adelante, íntegro, delante del Padre, que sé Él es el que te va a recompensar. Yo te voy a decir algo, dice que el Padre jamás podrá ser burlado. Aquel que juega con fuego se va a quemar. Salomón quiso entender y él hablaba, decía que el pecado o el fuego no perdona ni a los reyes, porque él fue en un momento rey. Él miró y se dio cuenta de que si uno no mantiene alineado, que si uno no mantiene con ese corazón íntegro delante del Padre, yo le voy a decir algo, muchas veces no es ni el Padre, es las consecuencias de nuestro propio pecado, nuestras propias mentiras, nuestra propia iniquidad, nuestra propia mentira, ¿verdad?, en la que vivimos. Toda mentira al final siempre será descubierta, siempre saldrá a luz. Nadie puede prevalecer tanto en las tinieblas, ¿sabes? Todo aquel que viva bajo engaño siempre saldrá a la luz. Así que te bendigo, yo cierro con eso, dejo a mi hermano, ¿verdad?, para que fluya los últimos minutos. Decía yo, gracias por escuchar los comentarios, los que comparten. Ya casi tenemos una hora y nada, ¿verdad? Gracias por todo, nada más. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí, porque, muy bueno, sí, muy bueno. Nos faltan muchas bienaventuranzas. Ajá. Y cada una tiene una enseñanza tan grande, tan tremenda. Amén, amén, así es. Terminamos con esta última bienaventuranza y ahí creo que ya vamos a hacer la segunda parte el próximo sábado, porque sí faltan bastantes bienaventuranzas. Solo tocamos una, dos. Solo bienaventuranzas hemos como tocado. Tres, sí, como no, tres. Yo ahorita toqué la de limpio, usted tocó los que lloran y los pobres. Sí, ok. Oh, no, los pobres, los yo que lloran. De limpio y los que... Dice el siguiente, bienaventurados los mansos, terminamos con esa, porque ellos heredarán la tierra. Destaca la humildad y la paciencia. Manso significa ser humilde, porque una de las cosas que es lo más difícil de seguir a Jesús, ser como Él. Ser como el manso. Es una de las cosas más difíciles. No vamos a llegar a ser como Jesús, porque cuando nos equivocamos, cuando fallamos, si ustedes me permiten usar algo que yo uso mucho, cuando usted y yo tenemos y cometemos horrores, ramalazos y loqueras, siempre va a estar ahí el dedo señalador, siempre va a estar la crítica, el señalamiento, el juzgamiento, diciéndonos, ¿y para qué? ¿Y para qué eso? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué ora? Para todas esas cosas, ¿verdad? Que eso es parte de la identidad, es parte del carácter que tú y yo tenemos que forjar como hijos y como iglesia, tener ese carácter, esa identidad. ¿Y qué es lo más difícil? Ser como Jesús, intentar ser como Jesús. No somos Jesús, ni vamos a llegar a ser como Jesús, porque Él es el Hijo, el primogénito, el unigénito. Pero sí tenemos que seguir su ejemplo, seguir su modelaje. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús sobreponía su humildad y su sencillez sobre todo. Decíamos al principio, cuando Él lavaba los pies de sus discípulos se sorprendían y le decían, Señor, pero ¿cómo tú? Y Él decía, es que yo he venido a este mundo a servir y no a ser servido. Yes. Jesús era humilde y sencillo. Era humilde y sencillo. Por eso, diariamente le tenemos que decir al Espíritu Santo, ayúdanos y enséñanos a ser como Jesús. Porque todos queremos tener la autoridad de Jesús, queremos hacer los milagros y señales de Jesús, queremos caminar como Jesús caminó, queremos hablar como Jesús caminó. Pero lo más difícil es tener ese carácter, esa identidad que tenía Jesús. El ser humilde, el ser sencillo, el que Él decía, a causa del Evangelio, si os bofetean una mejilla, pongan la otra. ¿Quién va a aceptar eso? Eso es el Evangelio, eso es el reino, la humildad, la sencillez.
Porque lo que nos va a marcar la diferencia de la iglesia, de los hijos, al mundo, a la sociedad, del sistema, va a ser como Jesús el Mesías. Ser mansos, ser humildes, ser sencillos como Él. Por eso Él decía, y tomen mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Porque todos queremos caminar, hablar y hacer lo que Jesús hacía, pero en los momentos de dificultades, en los momentos de confrontación, en los momentos difíciles, no vamos a querer actuar como Jesús. Que Él decía, si los hacen cargar ese peso, esa carga, 1 milla, hágalo 2 millas. Así es. Si te piden hacer esto, vamos a hacer más. Porque eso es el reino, porque eso es el evangelio, porque eso es ser como Jesús. Queremos ser apóstoles, queremos ser profetas, queremos ser pastores, queremos ser evangelistas, queremos ser maestros, queremos ver ángeles, querubines, interpretar lenguas, hablar lenguas, subir al tercer cielo, bajar al infierno, queremos andar viajando, pero nuestro mayor anhelo es ser como Jesús. Bienaventurados los humildes, los sencillos, porque ellos heredarán la tierra, porque la tierra nos ha sido entregada para ser gobernada por los hijos, pero va a ser gobernada por hijos humildes y sencillos, porque la tierra está llena de su gloria, dice la Escritura. Esa tierra va a ser gobernada por los hijos que tengan carácter, que tengan identidad, que tengan humildad, que tengan sencillez, que se esfuercen, que nos esforcemos por ser como Jesús. Es lo más difícil, es una de las cosas más difíciles. Yo digo al Espíritu Santo en intimidad, en lo secreto, que fue pucha, uno cuenta hasta 10 y se pone a ver en los brazos, se pone a pensar y uno dice, qué difícil ser como Jesús. Pero es que a eso hemos sido llamados. Los dones y los talentos pasarán, eso pasará. Pero el amor, la humildad, la sencillez va a permanecer para siempre, porque es ahí cuando vamos a marcar la diferencia. Por eso el mundo, la sociedad, el sistema está como está. Por eso el mundo, la sociedad, el sistema, hay guerras, hay envidia, hay egoísmo. Por eso hay tanto orgullo, tanta altivez, tanta prepotencia. Por eso hay competencias en todo lado, entre profesionales, entre pastores, en todo lado hay competencia, en todo lado hay competencia, porque todo el mundo se quiere codear. Porque lo más difícil es decir al Espíritu Santo, ayúdame y enséñame a ser humilde y sencillo. Porque pensamos que la humildad es pobreza. La humildad no es pobreza, porque tú puedes tener bastante dinero, puedes ser prosperado en dinero, en economía, pero podemos ser bendecidos y prosperados económicamente, pero podemos ser orgullosos, altivos y prepotentes. O viceversa. Podemos estar, sí, en necesidad, en pobreza, y podemos ser orgullosos, altivos, prepotentes. Pero la humildad y la sencillez es lo que marca la diferencia en la iglesia, los hijos. El ser como Jesús, el ser humildes, el ser sencillos, el no aparentar cosas que no somos, el estar siempre anuentes, el estar siempre atentos y dispuestos a servir. Y que lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, lo hagamos con pasión y lo hagamos con sencillez, que no nos crezcamos, que no nos creyamos o creemos más que nadie. Porque Jesús decía, el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que hacerse el pequeño. Porque a eso hemos venido, a servir y no a ser servidos. No nos cansemos de servir, no nos cansemos de estar siempre ahí para servir a la gente, porque es el ejemplo que Jesús nos dio. Porque sí, Jesús hacía milagros, sanaba ciegos, sanaba enfermos, sanaba paralíticos. Pero lo que más impactaba a los discípulos era cuando Él les servía a ellos, cuando Él vino y lavó sus pies. En ese acto de humildad, en ese acto de sencillez, porque es ahí donde la iglesia va a marcar la diferencia. Cuando el mundo, mientras el mundo, la sociedad, el sistema está en guerra, está en envidia, en egoísmo, en contienda, en pleito, en división, en orgullo, en altivez, la iglesia, los hijos van a estar receptivos con humildad y con sencillez, siendo mansos, siendo humildes, estando siempre con esos brazos de amor y misericordia para aceptar y recibir a todo aquel. Que si aquel pecó contra mí, que si aquel me falló, que si aquel me mintió, que si aquel me fue leal, pues lo perdonamos. Porque un discípulo le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano? 7 veces 7, le dijo, no, hasta 70 veces 7. Así es. Siempre tenemos que perdonar.
Muchas veces no aprendemos a perdonar ni a pedir perdón porque ese orgullo, esa altivez, esa prepotencia no nos deja. Pero tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, porque es ahí cuando se van a romper yugos, porque dice que la unción es la que quebranta los yugos, y no hay mayor unción que la humildad, no hay mayor unción que la sencillez, no hay mayor unción que el perdón, porque es ahí donde se quebrantan yugos, es ahí donde se quebranta todo aquello que nos ha tenido estancados. ¿Cuántas amistades se han perdido? ¿Cuántos pactos de amistad? ¿Cuántas amistades se han perdido? ¿Cuántos matrimonios se han divorciado? ¿Cuántas cosas han sido destruidas por falta de humildad, por falta de sencillez, por falta de un perdón? Decir, perdóname, te perdono. Es ahí donde la iglesia y los hijos van a marcar la diferencia. Porque tú y yo como iglesia y como hijos tenemos que marcar un antes y un después en esta generación. Tenemos que marcar la historia, tenemos que marcar la diferencia. Porque si queremos un avivamiento, una reforma y una revolución, es de adentro hacia afuera. Es que nuestro corazón sea transformado de adentro hacia afuera y que seamos humildes, sencillos, misericordiosos y llenos de amor, porque Jesús vino a eso. Jesús vino por los enfermos. Porque así como Él nos perdonó, nos ha tenido paciencia, así lo tenemos que hacer nosotros con todos aquellos que tienen necesidad de su espíritu. Así es. Amén. 1 hora, 25 segundos, son las 9:16, estaríamos listos. Creo que vamos a seguir el próximo sábado porque nos faltan más bienaventuranzas y es un tema extenso, Pastor Isaac. Amén. Es un tema muy lindo, la verdad es que ya no pensé, ¿verdad? No pensamos fluir así de esa manera, ¿verdad? Muy profundo, la verdad. Siempre hemos dicho que, y hasta el día de hoy se habla, ¿verdad? De que este sermón, el sermón del monte, es algo que demasiado, prácticamente es el reino de los cielos, el Padre mostrando su corazón para aquellos, para los hijos. Y me alegro de haber compartido hoy en este día, ¿verdad? 22 hoy de noviembre, haberlo compartido con mi hermano acá. 2025, de que sabemos de que al final cansados, aquí no crea que cansados, con hambre, pero aquí estamos, la verdad, y empezamos y declaramos algo muy lindo que usted dijo, mi hermano, que dice, aquellos que trabajan para Él, ¿verdad? Vienen las nuevas fuerzas, viene esa paz, viene todo eso. Yo le voy a decir algo, mientras uno está acá, yo decía algo, aunque esté uno cansado con todo eso, pero el Padre da esa fuerza, trae también ese fuego a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y yo digo, vale la pena, por un momento, ¿sabe algo? Estuve hoy que no quería yo hacerlo, porque me pasó de todo. Tanta oposición, yo realmente yo decía, y no me gusta así hacer las cosas a mí, me gusta hacerlas con excelencia. Y dedicarle tiempo mucho al Padre, ahorita he estado con el trabajo muy, ¿me entiende? Ahí, y saber que hay veces vengo cansado y trato ahí de forzarme, pero cómo cuesta. Pero yo decía, no, pero al final, y la gloria es para Él, porque yo decía, cuando menos uno dice que tiene para dar, ¿verdad? Es cuando más el Espíritu Santo dice, no, tu lealtad, tu esfuerzo, todo eso yo lo recompenso. Y bueno, no tengo más que decir, ¿verdad? O sí tengo mucho, pero ya tenemos 1 hora. Realmente que muchas gracias por lo que nos vieron, los que van a ver el video más adelante, espero que sea una gran bendición. Y bueno, saludos, ¿verdad? Nada más. Bendiciones. Recuerden que somos Nación de Fe, Heredia, Guararí, con la cobertura y la bendición de nuestros pastores y padres espirituales, Jimmy Centeno y Alejandra Duarte. Hoy estrenando transmisión en la página de la iglesia, primera vez. Ya tenemos como 4 meses de estar transmitiendo, pero no habíamos podido transmitir por la cantidad de seguidores. Pero gracias a usted que nos sigue, que compartió, amén, que dio me gusta. Amén. Gracias a lo que usted ha sembrado hace tiempo, a esa dedicación que usted ha sembrado, es que el Padre nos ha abierto la puerta. La idea es seguir transmitiendo desde la página de la iglesia, para darnos a conocer como iglesia, para darnos a conocer como una casa paterna, para darnos a conocer como una casa que está con los brazos y las puertas abiertas para recibirte. No importa lo que hayas hecho, no importa por dónde hayas pasado. Aquí estamos, hijos con necesidad de Él, con hijos con debilidades, con tentaciones, con fallos y con errores, pero que tenemos un Padre y un Jesús que nos ama y que siempre nos va a recibir y que está ahí siempre dando las fuerzas nuevas. Así que
Los amamos, los bendecimos. Buenas noches, bendiciones, saludos, abrazos a todos. Chao. Y nos vemos el próximo sábado 8 de la noche. Bendiciones.